Y cuando ellos ya no soportaron, oiga esto, se acordaron que hacía 400 años atrás José, el hijo de Jacob, los había llevado a ese lugar. Amén. Y se habían acordado de que tenían un Dios poderoso. Amén. Un Dios que le había hecho una promesa a su padre Abraham. Amén. Un Dios que le había hecho la promesa a su hijo Isaac y a su nieto Jacob. Amén. Amén. Y se acordaron y empezaron a invocar ese Dios que ellos no conocían. Amén. Amén. Ellos no conocían ese Dios, pero empezaron a invocar, empezaron a clamar a ese Dios desconocido, pero entendiendo que ellos tenían, hermano, oiga esto, ellos tenían un récord, tenían un expediente, tenían un antecedente de ese Dios. Amén. Que era un Dios poderoso. Amén. Amén. Sabían que era el Dios creador de todas las cosas. Sabían que era un Dios, hermano, que había actuado con poder. Sabían que era un Dios maravilloso. Aleluya. Y ellos empezaron a clamar a ese Dios. Amén. Y cuando ellos empezaron a clamar a ese Dios, ¿qué sucedió en el cielo? El Padre los escuchó. Amén. Y Él agarró y dice: he descendido para liberarlos. He descendido para sacarlos de esta tierra y llevarlos a una tierra buena. Amén. Vamos a empezar a entrar en el tema. Quiero que preste atención, por favor, en el mensaje. Miren, dice la Biblia que el Señor Jesucristo también vino a libertarnos. Dice la Biblia que el Señor Jesús también fue enviado por el Padre. En el tiempo antiguo, Moisés, hermano, estaba haciendo en el lugar de Jesús. Estaba actuando como un prototipo, hermano, bendito sea Dios, del Mesías. Amén. Donde estaba recibiendo también una instrucción de parte del Padre, donde él, hermano, donde el Padre sentía en su corazón el dolor de lo que estaba atravesando el pueblo de Israel. Amén. Y de la misma manera, hermano, como dice la Biblia, el profeta Isaías en el capítulo 6, cuando dice el profeta que él escuchó la conversación del Padre y el Hijo, que agarraron y dijeron: ¿y quién irá por nosotros? ¿Y a quién enviaremos? Y él agarró y contestó y dijo: heme aquí, envíame a mí. Yo iré y daré mi vida, yo iré y moriré en la cruz, yo iré y rescataré a la raza humana. Bendito sea Dios. De la misma forma, hermano, como en aquellos tiempos Dios se preocupaba por el pueblo de Israel, de la misma manera Dios hoy se ocupa, se preocupa por lo que está pasando en nuestra vida. A veces nosotros pensamos como si Dios fuera una historieta, como si Dios fuera, hermano, solamente un cuento de hombres, aleluya, que en algún momento se les ocurrió escribir algo sobre Dios, como si fuera una historia, un libro que alguien solamente dijo: voy a escribirlo, bendito sea Dios. Pero yo quiero decirle que los escritores de la Biblia, hermano, fueron hombres que miraron, que platicaron y que caminaron de la mano de Dios. Amén. Fueron hombres que experimentaron, que palparon, que pudieron, hermano, ser verdaderamente testigos de Dios. Amén. Que pudieron experimentar en sus vidas, que pudieron ellos sentir, hermano, el poder, la presencia del Espíritu Santo, la gracia de Dios, hermano. Pudieron mirar las cosas extraordinarias que Dios sabe hacer. Ellos estaban hablando no solamente de un mito, no estaban hablando solamente, hermano, de un cuento, no estaban hablando de una historia pasada, sino que Jesús vino y dijo: yo soy el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Aleluya. Él sigue siendo el mismo. Y las mismas palabras, verso 10, que Dios le dice a Moisés, le dice: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. El Señor agarró y mandó a Moisés a que sacara a su pueblo. Y Moisés accedió. Después de tanto, hermano, después de una larga charla entre Moisés y Dios,
logró convencerlo de que él era Dios. Y Moisés, hermanos, se encaminó y fue a Egipto nuevamente. Y habló con el faraón. Y es cuando nosotros miramos, hermanos, los grandes prodigios que Dios hizo a través de Moisés, a través de Aarón, donde el Señor le trajo 10 demostraciones de su poder a ese pueblo de Egipto. Amén. Para que entendiera que Él era Dios. Amén. 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 Y cuando Dios logra sacar a su pueblo, dice la Biblia, hermano, que Dios agarró y le dijo a Moisés: Moisés, quiero por favor que le digas a mi pueblo, oiga esto, que antes de que salga de ahí, antes de que salga de Egipto, quiero que agarre y vaya y le diga a su vecino que le dé todo el oro que tenga. Amén. Y dice la Biblia que cuando empezó la muerte de los primogénitos, todo el pueblo de Egipto estaba asustado, porque todos los primogénitos de los egipcios estaban muriendo, tanto de los animales como de las personas. Pero los israelitas, los hebreos, hermanos, no les pasaba nada. Amén. ¿Por qué no les pasaba nada? Porque el Señor le anticipó a Moisés y le dijo, Moisés, quiero que por favor le digas a cada familia, a cada padre de familia, levanten la mano a los padres de familia. ¿No hay padre de familia? Levanten eso. Quiero que todos los padres de familia agarren y tomen un cordero, vayan y le saquen la sangre, y esa sangre la guarden, y esa misma sangre, la noche que voy a pasar destruyendo a todo el pueblo egipcio, quiero que pongan esa sangre en los dinteles de las puertas. Amén. Quiero que pongan esa sangre en el marco de sus puertas, de sus ventanas. Amén. Porque cuando pase el espíritu de muerte, mirará esa sangre y el destruidor no podrá entrar a destruir. Amén. Y estamos hablando que la Biblia dice, hermano, dice la Biblia que estaba Juan el Bautista en el río Jordán bautizando al pueblo, cuando de pronto miró a lo lejos que venía caminando Jesús, y agarró y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Entonces significa, hermano, que el cordero que estaban degollando en el tiempo antiguo, Dios estaba haciendo otro prototipo, hermano, de Jesucristo. Estaba hablando de un cordero que iba a ser inmolado, y que esa sangre poderosa iba a guardar, iba a cubrir tu familia, iba a guardar tu hogar, iba a guardar tu casa, iba a guardar tus propiedades, iba a guardar, hermano, tus finanzas. Bendito sea Dios. Y el destruidor no podrá entrar, porque mirará la sangre que está puesta en los dinteles, y eso va a impedir, bendito sea Dios, que entre y que destruya. Amén. Cuando ellos hicieron eso, hermano, dice que el pueblo de egipcio se estaba volviendo loco. Amén. Porque no podían entender qué estaba pasando, porque nada más ellos y el pueblo hebreo como si nada pasara. Y cuando eso pasó, los egipcios miedosos empezaron a darle su oro, sus joyas, todo lo que ellos tenían de valor, se lo daban a los israelitas para que se fueran, con tal de que se fueran. Quiero que haga hincapié en esto. El pueblo de Israel, cuando salió del cautiverio, salió con mucho dinero. Amén. Cheque esto. Y cuando el Señor está diciendo: quiero que salgan de esta tierra, porque los voy a llevar a otra tierra donde fluye leche y miel, es decir, a una tierra donde vas a tener de todo. Amén. En la tierra de Egipto, hermano, el pueblo de Dios era un pueblo esclavo. Amén. Era un pueblo que no tenía terreno propio. Era un pueblo que no tenía casa propia. Mire para acá. Era un pueblo que no tenía carro propio. Amén. Era un pueblo que no tenía dinero. Era un pueblo que no tenía un propio gobierno. Era un pueblo que todo el tiempo servía en lugar de que le sirvieran. Amén. Y el Señor dice: estoy cansado de que mi pueblo esté en esa condición. Amén. Yo voy a libertarlo,
pero lo voy a libertar para que vaya a poseer. Diga poseer. El Señor agarró y sacó, hermano, a Israel del cautiverio, no para llevarlo a que siguiera siendo un perdedor, no para que siguiera estando en la miseria, no para que siguiera viviendo con una mentalidad de esclavo, no para que siguiera viviendo de migajas, hermano. Solamente el Señor agarró y lo sacó para llevarlo a un lugar donde había sobreabundancia, a un lugar que estaba siendo habitado por gente que Dios, hermano, detestaba. Amén. La Biblia dice el salmista David, que no ambiciones las riquezas de los impíos. Amén. Porque las riquezas de los impíos son propiedad de los hijos de Dios. Amén. Son propiedad de los hijos de Dios. Amén. Son propiedad de los hijos de Dios. Amén. Cuando nosotros escuchamos, acuérdense, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, es porque esa palabra está siendo ¿qué? Está siendo hablada. Y cuando la palabra de Dios está siendo hablada, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Explícala. Se está multiplicando la efectividad de su poder. Amén. Amén. Decíamos que la palabra hablar, el verbo hablar en griego, en el idioma griego, significa aumentar o multiplicar la efectividad, el poder de algo o de alguien. En este caso, de lo que estás hablando. Amén. Amén. Es decir, cuando usted agarra y dice, la riqueza de los impíos son propiedad de los hijos de Dios. Amén. Esa palabra se está multiplicando su eficacia. Hello. Se está multiplicando su poder, hermano, y estamos agarrando y estamos haciendo que esa palabra sea propensa a cumplirse. Amén. Amén. La palabra de Dios es poderosa, pero cuando se queda solamente escrita en la Biblia, de nada sirve. Amén. Usted puede traer una palabra, usted puede decir, la palabra de Dios es poderosa. Amén. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es poderosa? Amén. Pero si usted no la habla, si usted no la ejecuta, si usted no la practica, nunca va a saber verdaderamente qué tan poderosa es. Amén. Podemos agarrar y decirle a otra gente, no, Dios es poderoso. Y le preguntan, pero si es poderoso, ¿por qué tiene tanto problema? Y usted se va a quedar, ay, Amén. hello. ¿Ah? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados solamente, hermano, nosotros a creer que la palabra tiene poder, pero no la ponemos en práctica. Amén. Si la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tener fe, ¿para qué? Para agradarle a mi Padre Dios. Amén. Amén. Y si dice que todo lo que no proviene de fe es pecado, entonces quiere decir, si usted hace algo sin fe, está en pecado. Amén. Amén. Dice el apóstol Pablo, el que se acerque a Dios, crea que le hay, crea que existe, y que ese Dios es galardonador de los que le buscan. Amén. Es decir, usted está en este lugar, usted vino a buscar a Dios. Amén. Y si usted vino a buscar a Dios con fe, Dios le tiene un galardón. Amén. Dios le tiene un galardón. Amén. Dios le tiene una recompensa. Dios le tiene un regalo. Hay algo en el cielo que está preparado para su vida. Hay algo en el cielo, hermano, que tiene una etiqueta, que tiene su nombre. Amén. Algo Dios va a dar. Cuando nosotros buscamos a Dios y creemos que Dios existe, algo Dios va a hacer en nuestra vida. El pueblo de Israel empezó a clamar. El pueblo de Israel tal vez no sabía qué iba a suceder, y Dios respondió, porque Dios había hecho una promesa. Dios le había dicho, hermano, acuérdese la promesa que le hizo a Salomón. Le dijo que todo el que invocare su nombre, que todo aquel que agarrare y clamare, como a Jeremías 33:3, le dijo, clama a mí, ¿qué va a pasar? Y yo te responderé. Y el pueblo de Israel clamó. Y nosotros a veces estamos atestados de problemas, estamos atravesando situaciones difíciles, y en lugar de clamar a Dios, corremos a platicárselo a otra persona.